Así, bienvenidos todos al programa. Yeah, okay. Bueno, vamos a hacer el reinicio para, para el público que está también participando en este evento desde la transmisión en vivo en el Facebook. Buenos días. Soy Elisa Reshkin del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación y estamos en el último día de eventos de las opening ceremonies de la maestría de Estudios de Cultura y Comunicación. Tenemos el gusto de tenerla como conferencista magistral a la doctora Deborah Dorotinsky Alperstein de la Ciudad de México. Ella tiene un amplio, interesantísimo currículum que voy a dar algunos puntos para ubicar. Ella es licenciada en antropología y pues es doctora en historia del arte. Me parecía como una persona muy valiosa para invitar a esta apertura de la maestría, precisamente porque como varias de nosotros combinan diferentes disciplinas y desde por una parte ciencias sociales, por otra parte humanidades y artes. Ella tiene como una formación muy amplia y un conocimiento, una trayectoria bueno, además de distinción que pues es significativo pues de que es muy interesante y diverso y pues ha sido pues debo decir, está en la UNAM. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha sido coordinador de posgrado en Historia del Arte. Coordina diferentes programas del área de cultura visual y género en algún momento de programas universitarios de estudios de género. Sus líneas de investigación han sido fotografía indigenista de siglos XIX y principios del XX, cultura visual y género en México y Latinoamérica, también principios de 1920 a 40, y arte popular y políticas públicas de 1950 a 70, básicamente abarca todo el siglo XX y más, pues trabaja imagen, trabaja la mirada, trabaja cuestiones sociales en relación con lo visual. Uno de sus libros, Encauzar la mirada, arquitectura, pedagogía e imágenes en México, 1920 a 50, con Renato González Mello. El libro Viaje de sombras, fotografías del desierto de la soledad y los indios lacandones en los años 40. Y pues un libro que creo que para mí ha sido imprescindible para cada uno de nosotros que trabajamos cine etnográfico, indígena, comunitaria, popular. El libro Variaciones sobre el cine etnográfico entre la documentación antropológica y la experimentación estética, de cual Deborah es coordinadora. Aquí lo tengo. Muy recomendable. Y bueno, ha ganado varios premios y pues ha sido docente y es una lee y traduce diferentes idiomas y es una lectora como incansable y es una fuente bueno, a convivir con Débora, he visto que cada tema que surge, pues ella nos recomienda bibliografía, es una lectora que pues está al tanto de todo y por eso ha sido una colega y colaboradora. Estamos en un seminario de investigación actualmente sobre agentes culturales transnacionales y pues ha sido como un apoyo valioso y para todo el grupo y impresionante para mí su trabajo y su trayectoria. Y pues el tema de su conferencia, pues ya lo tienen. Creo que como estamos un poco sobre tiempo, mejor
le doy la palabra de una vez y la más cordial bienvenida a Débora Dorotinsky. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me dice aquí que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. No sé si me puedan permitir, por favor, compartir pantalla. Hola a todos y a todas. Primero, antes que nada, muchas gracias por esperarme. La tecnología no tiene palabra, la electricidad no tiene palabra. Y esta semana fue la semana de los malos espíritus electrónicos. Les agradezco enormemente su paciencia, su tolerancia y su espera. Elisa, perdóname, no quise hacerte sudar, sufrir y demás. ¿Ya puedo compartir? Ok, listo. Bueno, antes que nada, me dejó muy chiviada, Elisa, tu presentación. Pones demasiada responsabilidad sobre mis hombros. La verdad, yo tengo la fortuna de tener una maravillosa red de colegas y una increíble red de estudiantes. Todo lo que sé lo aprendo leyendo las tesis de mis alumnos. Entonces, hagan buenas tesis para que los maestros aprendamos más, por favor, y hagan investigaciones interesantes, por favor. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Elisa Rashkin y a Jairo López por invitarme a participar en esta semana de bienvenida a la nueva generación de la maestría en estudios de la cultura y la comunicación de la Universidad Veracruzana. Estimados estudiantes, es un honor para mí poder hablar para ustedes el día de hoy y desearles que su paso por esta maestría sea inteligente, interesante, productivo, pero sobre todo lleno de salud. Hubiera sido muy hermoso verlas y verlos a todos en persona. A falta de eso, me alegra que por lo menos la tecnología me permita sentir su presencia en estos recuadros y retículas a las que ya nos hemos ido acostumbrando. El día de hoy quiero platicarles sobre dos eventos. El primero es la Exposición Internacional de Artesanías Populares de los 19 Juegos Olímpicos México 1968, y el segundo es la activación y revisión de esa exposición que realizamos en 2016 a modo de exposición, ya que el Comité Olímpico le donó a la UNAM en 1969 esta colección de arte popular. Participamos en esa exposición de 2016, un equipo de 3 curadores, digamos que iniciales, que fuimos Julio García Murillo, que trabajaba en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Ana Elena Malet, a la que todos deben de conocer, y una servidora. Además de un equipo de estudiantes del posgrado en Historia del Arte, que yo coordinaba en ese momento, aún coordinaba en ese momento. Bueno, la 19 edición de los Juegos Olímpicos ocurrió en México, como muchos de ustedes ya saben, de una manera muy problemática. Como en otras partes del mundo, durante la Guerra Fría global, ese año fue relevante para los movimientos de derechos civiles y las protestas estudiantiles. Mientras el gobierno y el presidente Gustavo Díaz Ordaz promovieron la paz mundial a través del deporte y la cultura, la policía reprimía a los estudiantes desde julio de ese mismo año hasta la trágica masacre ocurrida el 2 de octubre. Las gestas deportivas, por lo tanto, a pesar del colorido con el que fueron diseñadas, también se tiñeron de sangre. Esta imagen dual de brutalidad y carácter juguetón resume la dicotomía que por muchos años relegaron la investigación sobre la historia de la Olimpiada 68 y sus diferentes componentes. Quizá los eventos más vistosos y visibles de la Olimpiada Cultural, compuesta por 20 eventos a modo de espejo de las 20 competencias deportivas, fueron la Exposición Internacional de Artes Populares, el Ballet de los 5 Continentes y el Festival de Folclore presentado en vivo. Estos eventos ofrecieron al público una experiencia performativa de la diversidad cultural del mundo. El 10 de octubre de 1968, la Exposición de Arte Popular Internacional
abrió sus puertas al público en el antiguo Hospital de San Juan de Dios en la Ciudad de México. Se trataba del antiguo Hospital Colonial de la Mujer, que hoy en día es el Museo Franz Mayer. El arqueólogo Luis Abeleira Arroyo de Anda, director de actividades culturales del comité organizador de los Juegos Olímpicos, en cortito el nombre es Cojo, espero no suene feo, fue quien dictó el discurso inaugural. En él recomendaba al público poner atención en las semejanzas entre los objetos producidos por hombres de países muy distantes entre sí, pero también que reconocieran las diferencias, a veces muy radicales, en la forma en la que se usaban los mismos materiales. Las diferencias, enfatizaba, para nada representaban causas de conflicto, sino que más bien llevaban a una mayor amistad y admiración entre los pueblos. El museólogo y el diseñador de instalaciones, Alfonso Soto Soria, fue responsable de montar esta exhibición, asesorada por su mentor, el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, médico, antropólogo y de cierto modo uno de los padres de la museología mexicana. Juntos reunieron piezas de más de 44 países, más México, que ya son 45, y su propósito fue subrayar la práctica universal de la factura de artesanías como medio para promover la unidad y la paz mundial. Las artes populares, entendidas sobre todo como artesanías indígenas mexicanas, aunque también como mestizas hasta cierto punto, se convirtieron en símbolo nacionalista desde los años 20, durante la presidencia del general Álvaro Obregón y el renacimiento cultural mexicano. Dos eventos clave a inicios de los 20 ayudaron al lanzamiento de las artes populares como agentes nacionalistas y culturales mexicanos. Primero, la exposición de artes populares organizada por los pintores Roberto Montenegro y Jorge Enciso para la celebración de las fiestas del centenario de 1921 y el catálogo de artes populares publicado por el pintor Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl. Es razonable argumentar que tal y como el primitivismo fue uno de los rasgos que la vanguardia europea, el redescubrimiento del arte popular y del arte prehispánico, como el de los olmecas, por ejemplo, y de las tradiciones artesanales indígenas vivas, como la cerámica de Tlaquepaque o la de Tonalá, se convirtieron en elementos importantes de la obra de un grupo de artistas que, como el doctor Atl, Roberto Montenegro, Miguel Covarrubias, Diego Rivera, María Izquierdo y Lola Cueto, por nombrar solamente algunos. Izquierdo, por ejemplo, utilizó elementos de artesanía y no solo mexicana. Aquí vemos dos elementos de artesanía peruana, el torito de Pucará y la cruz de Ayacucho. Podrían haber habitado una cocina mexicana o estar localizadas en un comedor de una casa mexicana. Por su parte, Lola Cueto emuló formalmente las lacas de Michoacán, bien en sus tapices o en sus propios trabajos laqueados, como la que ven ustedes a su derecha. La relevancia del desarrollo de las artes nativas, tanto en México como en los Estados Unidos, así como los cambios en las técnicas para instalarlos y exhibirlos al público, debe mucho a los encuentros modernistas con las artes no occidentales en general. Consideremos, por ejemplo, la forma en la que Alfred Stieglitz instaló las artes africanas en su galería en Nueva York. Su uso de pedestales, de luces colgadas muy bajo, en lugar de una luz cenital desde el techo, y las paredes pintadas de colores, en lugar de promover el habitual cubo blanco de la galería. También pensemos en la forma en la que René d'Arnoncourt, el famoso instalador de exhibiciones, experimentó durante los años 20 y 30 con la instalación tanto de las artes de los indios norteamericanos como los trabajos de Miguel Covarrubias y su instalación y hallazgos de Tlatilco que se desplegaron en el Museo Nacional. René d'Arnoncourt, John Collier, el famoso indigenista norteamericano, Moisés Sáenz,
Miguel Covarrubias y Daniel Rubín de la Borbolla, entre otros, compartieron un interés y una preocupación por las condiciones de vida de los indígenas y de la producción artesanal a ambos lados de la frontera. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 al 45, como la implementación de las políticas de buena vecindad y el desarrollo de una agenda de unión panamericana. Las relaciones entre México y los Estados Unidos se fortalecieron y el arte mexicano, entendido como arte prehispánico, más arte colonial, más arte moderno, más artes populares, se convirtieron en elementos muy positivos de la diplomacia cultural. El arte de los indígenas nativos de los Estados Unidos, por ejemplo, se exhibió en México por primera vez en 1945, como una iteración de la famosa exposición Indian Art of the United States, que René Darnoncourt curó para el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Darnoncourt terminaría convertido en el director del MoMA eventualmente, hacia los años 50. En 1940 fue esa exposición original en Nueva York. En la versión que se adaptó a México participaron Daniel Rubín de la Borbolla, que entonces era el director del Museo Nacional, y el artista y antropólogo Miguel Covarrubias, y de hecho ambos escriben en el catálogo en castellano. Wolfgang Pahlen, otro artista surrealista que había llegado a México como exiliado, prestó algunas piezas. Entonces, en México se vieron piezas de la colección de Pahlen que no se vieron en el MoMA. Perdón. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, según el investigador Luis Castañeda, México se convirtió en el Estado exhibicionista, en parte por la forma en la que instrumentó su programa de diplomacia pública. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien no solo fue el arquitecto del régimen, es decir, el arquitecto del PRI, había adquirido mucha experiencia diseñando los pabellones de México en las exposiciones internacionales. Como pueden ver ustedes aquí, en Bruselas en el 58, en Seattle en el 62, en Nueva York en el 64, 65, y bueno, pues había mucha experiencia acumulada llevando el arte mexicano al extranjero como parte de esta promoción de la riqueza cultural de México. Junto con el museógrafo Fernando Gamboa, convirtieron la exhibición de arte mexicano en un asunto de una muy elocuente propaganda política. Cuando Ramírez Vázquez fue designado como presidente del comité organizador de los 19 Juegos Olímpicos México 68, se le ocurrió la idea de los 20 eventos de la Olimpiada Cultural. No nos debe de sorprender que elaboró un plan que le permitió escenificar la Olimpiada Mexicana y expandir las posibilidades performáticas del diseño gráfico moderno, del arte popular y del folclore en vivo, es decir, de la danza y la música. Se echó mano de todo lo que pudo. Los objetos que formaron parte de la Exposición Internacional de Artes Populares llegaron a nuestro país como intercambios, como donaciones, como préstamos o como adquisiciones hechas por el Comité Olímpico. La idea era que estos objetos fueran la colección fundacional de un museo de artes populares internacionales en la Ciudad de México. Fueron los viajes y los intercambios de estos objetos, aunque fueran prestados por un ratito nada más, lo que activó su valor como reemplazos o suplentes culturales de las naciones que representaban. En ese sentido, se convirtieron en agentes activos de la diplomacia cultural en 1968. La Olimpiada Cultural del 68. Ariel Rodríguez Curi, y yo les recomiendo su libro porque de verdad es un lujazo leerlo, El Museo del Universo. Salió hace muy poquito y Ariel creo que dice todo lo que se puede decir sobre la Olimpiada y sobre el movimiento del 68 juntos. Eric Soloff, Luis Castañeda y George Flaherty han escrito sobre la historia de la Olimpiada del 68 para los interesados. Soloff afirma que los Juegos Olímpicos del 68 se recordaron por dos cosas.
la trágica matanza de Tlatelolco, cuya imagen ha dominado nuestro imaginario en este periodo, y por la protesta silente que montaron los dos atletas afroamericanos, Tommy Smith y John Carlos, quienes repitieron el gesto de los Black Panthers, poniendo la lucha de derechos civiles afroamericanos muy en el ojo del público internacional. Por supuesto, esto les costó su carrera deportiva para el resto de sus vidas. Trágico. Soloff explica que la exuberancia de los juegos se relaciona con una novel visualidad mexicana y una forma novedosa de visibilización que emergió a partir de la escenificación de los Juegos Olímpicos. En su programa, trazado en 1967, Pedro Ramírez Vázquez explicaba el alcance de este programa olímpico. Lo voy a citar. 1. Lograr la presencia activa del arte y de la cultura, una esfera donde los hombres han alcanzado una mejor comprensión mutua, por supuesto, la esfera en la que México se destacaba, porque no nos íbamos a llevar las medallas de oro en la gesta deportiva. 2. Restaurar en México el espíritu de las Olimpiadas y de los Juegos helenistas en sus orígenes. 3. Conferir a los Juegos el carácter de un festival de la juventud. 4. Asociar así a la conformación de valores físicos el elogio a la confraternidad humana, como se ve expresada en los ideales de solidaridad, justicia y paz internacional. O sea, todo esto piénsenlo en el panorama de la Guerra Fría, donde están estos jaloneos, donde se están peleando la Unión Soviética y los Estados Unidos a los países para que se alineen con melón o con sandía. Y por último, mostrar al mundo lo mejor que ha logrado la humanidad para su propio beneficio. Por supuesto que hubo una sección donde se mostraron los logros atómicos y los logros espaciales. El Politécnico Nacional fue el encargado de exhibir estas cosas. Soloff se pregunta en qué medida los despliegues de folclore gestionados por el Estado mexicano eran una forma de responder implícitamente a los supuestos racistas que se tenían respecto al rezago cultural de México. Vistas bajo esta luz, como formas simultáneas de mediación y contención, las artes, incluyendo las exposiciones de artes cultas, desempeñaron tanto una función de catarsis como una de evasión durante un periodo de álgidas protestas políticas y confrontaciones en muchas partes del mundo, y en un periodo en el que la Guerra Fría y la batalla por las conciencias y por alinear países a la URSS o a los Estados Unidos tensaron mucho las relaciones en América Latina y lo que entonces se llegó a llamar el Tercer Mundo. En este contexto, no nos sorprende que la exhibición de artes populares se concibiera como un puente entre las naciones. En la exposición, la oposición entre artesanías tradicionales e industriales contemporáneas fue desafiada por la presencia simultánea de las cerámicas de alta temperatura de la República Democrática Alemana y las piezas de artes contemporáneas y modernas de los indígenas norteamericanos presentadas por los Estados Unidos a través de la exposición del Institute of American Indian Art. Y aquí pueden ver ustedes esta conjunción, el grabado y la pintura que se encuentra aquí, expresiones de este arte contemporáneo, moderno, que los indígenas del Institute of American Indian Art estaban desarrollando, y simultáneamente el telar vertical tradicional. Y bueno, el IAIA es toda una historia aparte, y de eso podemos platicar a lo mejor a la hora de las preguntas. Las estrategias, que tuvo esta exposición fue la última llegada de una itinerancia mundial de la exposición del IAIA por todo el mundo. Había salido desde el 66, 68, México fue su última parada. Las estrategias expositivas
de Alfonso Soto Soria para organizar esta muestra de arte popular incluyeron algunos displays innovadores como los cilindros o sonotubos. Estos que ven ustedes aquí, estos que ven aquí de distintos anchos. Y estos originalmente se usaban para colar columnas de concreto. Un uso muy novel de un material bastante económico. Cortados en diferentes tamaños, estos gabinetes sirvieron para mostrar joyería, cerámica o cestería y permitieron despejar los objetos, desprender los objetos de los muros y llevarlos a otros lugares de las salas, generando diversos recorridos y combinando la circulación. Cambiando la circulación. Elementos característicos del montaje del 68 fueron estas lámparas colgadas muy bajito, el uso de estructuras rectangulares y cuadrangulares para colocar objetos artesanales, mientras los textiles muchas veces se colgaron de paredes de tabla roca o de una suerte de estructuras que no representaban un cuerpo con género ni con raza particular. Los pasillos de circulación eran angostos y en muchos sitios, como podemos apreciar en las fotografías en blanco y negro, que son las que se conservan de la muestra, el público pasa demasiado cerca de las obras y de las piezas. Curiosamente se reportaron pocos robos, a pesar de que no todo estaba guardado en vitrinas, y pocas pérdidas. Paradójicamente, mientras podemos más o menos reconstruir la mayoría de las contribuciones de otros países, después de 5 años de investigación, yo no he podido reconstruir la lista de obra con las piezas mexicanas, que de seguro fueron parte del acervo del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares y que el día de hoy, creo yo, y Octavio Murillo lo piensa también, puede que estén alojadas en el acervo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 2. Artes indígenas tradicionales y contemporáneas norteamericanas en México. Los Estados Unidos estuvieron presentes en la Exposición Internacional de Artes Populares a través de objetos procurados por 2 canales diferentes. El primero, organizado por el Buró de Asuntos Indígenas, promovido por el Departamento del Interior, con apoyo del Departamento de Estado, compuesto por la exposición itinerante del Institute of American Indian Art, o YAYA, exhibición de obras y artesanías de los indios norteamericanos y los esquimales. El YAYA, de esta forma, jugó un papel oficial en la diplomacia cultural entre nuestros 2 países. El segundo canal, el no oficial, fue el que abrió el doctor Daniel Rubín de la Borbolla con el Instituto Smithsoniano desde muy temprano en 67. Sobre esto tengo un texto escrito y publicado en el Journal of en el Latin American Journal of Cultural Studies y en mi página de academia.edu lo pueden descargar. Las premisas en ambos casos se basan en la creencia de que no solo la producción artística era algo de carácter universal que unificaba el mundo, sino que en particular las artesanías y las artes populares, en su forma de evocar tradiciones culturales, apelaban a una emotividad generalizada sobre lo que pertenecía al pueblo, o sea, lo folk, muy activa en esta década. Recuerden ustedes que tuvimos el Studio Craft Movement y el Studio Craft Movement en los Estados Unidos también lo que hacía era este llamado como muy emotivo. Piensen en los movimientos contraculturales también, ¿sí? Esta forma en la que los hippies adoptaron ciertas vestimentas y se le hizo casi culto a cierto tipo de producción de cultura material. La exhibición de artes y artesanías de los indios americanos y los esquimales había estado de gira mundial desde el 66. Fue curada y organizada por James McGrath, director asistente de arte del YAYA. Fred y Berta Stevens, indios navajo, acompañaron la exposición itinerante haciendo demostraciones de tejido en telar vertical, Berta, y pintura tradicional navajo con arena de colores por parte de Fred. La exhibición incluía una presentación con diapositivas y la lectura de poesía nativa americana contemporánea que leía el señor McGrath,
mientras que Fred Stevens contaba mitos y leyendas indígenas. Este tipo de manifestaciones o muestras no convencionales había sido muy exitosa en los circuitos de exposiciones porque su aspecto performativo transmitía a los espectadores la experiencia de tradiciones vivas. También vino a México para la Olimpiada un grupo de bailes tradicionales indígenas, y en este festival de folclore que se organizó bailaron también alumnos del IAIA. También sirvieron como puentes culturales y fomentaron una buena imagen de los Estados Unidos en el extranjero, así como ayudaron a desplegar las riquezas culturales de sus habitantes. De acuerdo con la declaración oficial para la muestra, cito, el propósito esencial de la exhibición es mostrar las varias direcciones tomadas por los artistas y artesanos indígenas contemporáneos, quienes mantienen o divergen de los elementos visuales tradicionales encontrados en las tradiciones artísticas y artesanales indígenas americanas a través de todos los Estados Unidos. Fin de cita. Gracias al apoyo del secretario del Departamento del Interior, Stuart Lee Udall, y en particular a petición del embajador de los Estados Unidos en México, el señor Fulton Freeman, la exhibición del IAIA se programó para representar a los Estados Unidos en el programa de la Olimpiada Cultural. Sin embargo, según los archivos históricos de la Olimpiada México 68, muy poco queda ahí del paso de esta exposición por nuestro país, como pude comprobar en el 68. Lo que sí quedó en el país fueron los objetos que el doctor Daniel Rubín de la Borbolla procuró de la tienda del Instituto Smithsoniano, la tienda de regalos, mismo que se fotografiaron e integraron a la donación que el Comité Olímpico hizo a la UNAM en el 69. Una de las hojas de contacto en el archivo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez es casi de las únicas cosas que quedan del paso de la exposición del IAIA por nuestro país. Y ahí podemos ver a Fred y a Berta trabajando. Por cierto que Fred Stevens hizo una pintura con arena. Él desarrolló un método para hacer permanente la pintura, y esta se quedó en el Museo de Antropología. Estaría padrísimo poderla buscar y encontrarla. La revisión de 2016. En diciembre de 2015, Ana Elena Mayet y yo fuimos invitadas para curar una exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, CECUT, para revisar la historia, por cierto, de la UNAM, para revisar la historia y los objetos de la colección de artes populares que el comité donó a la universidad. El CECUT, además, albergaba la colección de piezas prehispánicas del doctor Stavenhagen, padre, reunidas por el papá de nuestro notado y desaparecido Rodolfo Stavenhagen, queridísimo doctor Rodolfo Stavenhagen. Y además, el memorial del 68 en su primera iteración, un memorial al movimiento estudiantil. Obviamente, el lugar está súper cargado simbólicamente, pues la Plaza de las Tres Culturas, que reúne esta visión moderna con los edificios de Ramírez Vázquez y todo el conjunto tlatelolco moderno, habitacional, el edificio colonial y la plaza prehispánica, justamente que fueron el lugar donde ocurrieron los eventos funestos de ese 2 de octubre, todo eso se puede ver desde las ventanas, estos ventanales que dan a la plaza de este lado. Este también fue el lugar donde los alumnos del campo de conocimiento de estudios curatoriales del posgrado en Historia del Arte realizaron sus exposiciones, su práctica de graduación para obtener el grado, y entonces dedicadas a las prácticas artísticas contemporáneas. Entonces, de hecho, fuimos el primer grupo de alumnos que no eran de curatoriales y que tampoco estábamos viendo arte contemporáneo, sino arte moderno, y que tratamos de hacer pues una intervención y utilizar el espacio. Como coordinadora del programa de posgrado, pude reunir un equipo de estudiantes de otros campos, como el de arte moderno y arte indígena, interesados en las artes populares, y estos alumnos se reunieron en una marcha muy forzada de investigación, y la exhibición se inauguró en junio de 2016.
Desde 1969, que la UNAM recibió la colección, se habían organizado diferentes exposiciones: bordados de los indios cuna de Panamá, máscaras africanas, instrumentos musicales nativos, tesoros de la India, que dieron una impresión muy fragmentaria de la colección. La última de estas exposiciones fue en 1986 y la colección se quedó durmiendo 30 años en las bodegas de la Dirección General de Artes Visuales de la UNAM. Muy temprano en la investigación nos percatamos que sería imposible mostrar la colección completa y definimos algunas preguntas curatoriales clave. Y así fue como organizamos esta muestra. Por ejemplo, ¿cómo llegaron estos objetos a la exposición del 68? ¿Quiénes los seleccionaron? ¿Cuál fue la gestión diplomática detallada necesaria? ¿Y qué papel jugaron los objetos en el establecimiento de mejores relaciones diplomáticas exteriores por parte de México en 68? ¿O cómo se exhibieron y si se podían exhibir hoy en día, por ejemplo, los textiles, en particular la vestimenta, de una manera que nos hiciera pensar? ¿Era posible resignificar la exhibición de vestimenta étnica para criticar el tipo de maniquís que se usaron y cualquier otro tipo de soportes coloniales? ¿Cómo podíamos hacer al público consciente de las vidas sociales de estos objetos en 68 y cómo podíamos hacerlos conscientes de la relevancia contemporánea que estos objetos podían tener? Bueno, cada estudiante eligió un país, una selección de piezas, y con muchas de estas preguntas en mente, nos reunimos en un seminario semanal para discutir las ideas y elaborar la lista de obra y empezar a trabajar sobre los textos de sala. Y traigo esto a colación aquí para que como generación ustedes vean que la generación de conocimiento tiene muchas salidas y que para nosotros que hacemos historia del arte en general, una de las salidas académicas, pero pública de difusión, es una exposición. Para que cuando vayan ustedes a una muestra se pongan a pensar qué hay detrás de la elaboración de la muestra, pero también para que piensen que también este tipo de dispositivos son salidas para el conocimiento que ustedes como generación puede o podría generar. La verdad, lo que hace falta es una buena coordinación y voluntad. También decidimos que queríamos mostrar el material del archivo que empezamos a reunir y que eso permitiría al público comprender lo que la Olimpiada Cultural significó en 68. Y esto quiero recalcar que lo hicimos porque el que era el curador en jefe de esta sala, el doctor, un colega norteamericano que ha tenido muchos años de experiencia haciendo exposiciones y como profesor y como investigador en el arte moderno mexicano, James Olds, era entonces el director curatorial de la sala, y James había propuesto que la sala pudiera mostrar al público, se llamaba Museo Expuesto el proyecto, cómo se gestionan las exposiciones, para que la gente pudiera acceder a que la exposición no fuera un espacio como erudito, inalcanzable de comprender, sino al revés, un lugar que pudiera hacer al público sentir que entendía qué pasaba y que entendía los procesos que generaban las exposiciones. Entonces, dividimos la exposición en dos secciones: la revisión de archivo y donde mostramos periódicos, fotografías y todos los materiales históricos, y el despliegue de los materiales de la India, de Perú, de los Estados Unidos, de Indonesia, de la República Democrática Alemana, de Japón, de Cuba, de Nigeria y de Benín. La transición entre una y otra sección fue una importante reinstalación, réplica, copia y rescate del montaje del 68 que hizo Julio García Murillo con una maravillosa atención a los detalles. Logró identificar cada una de las figuras en las fotografías en blanco y negro, y lo que van a ver ustedes ahora que paseemos un poquito por la expo es justamente cómo se lograron encontrar estas piezas en el acervo
de la UNAM que nos legó el Comité Olímpico y se volvieron a montar prácticamente todas. La exposición comenzaba con un mapa en una tela transparente para que pudieran ustedes ver hacia el interior de la sala, que mostraba los viajes que habían realizado estos objetos desde sus lugares de origen hasta la Ciudad de México. Quisimos hacer un homenaje al artista Miguel Covarrubias y sus mapas de finales de los años 40 e inicios de los 50. Después instalamos un inventario general de los objetos de la colección y los soportes que utilizamos, donde colocamos los textos explicativos, incluían una ficha bien grande que podrías sostener en tus manos y llevar para identificar cada una de las piezas y la información sobre el objeto que lo pudieras tener en la mano, ¿no? Como un mapa, una guía o un índice. También incluimos una suerte de Rolodex. Esto de acá, a lo mejor ustedes están súper jóvenes para recordar los Rolodex, que eran estas tarjetas que estaban en una especie de montaje que giraba, tarjetas de teléfonos, y que todo mundo tenía en su escritorio en los 60s, conteniendo reproducciones facsimilares de la ficha original del objeto en el archivo. Esto permitió que el visitante se enfrentara primero a un inventario general de la colección de forma semejante a cómo se encuentra el objeto en las bodegas y a la vez empezar a tener atisbos de los objetos de archivo, de los documentos de archivo que se fueron reuniendo con la colección y que fuimos encontrando durante la investigación. Diego Flores y Lorena Botello fueron los encargados de curar toda esta sección, y en el archivo de Pedro Ramírez Vázquez nos prestaron muchísimo material, muy generosos, realmente fue un trabajo padrísimo con ellos, y algunas de estas figuras que eran emulaciones como en fibra de vidrio de piñatas de cartonería mexicana. Y pueden ver ustedes todos los materiales. Este signo de aquí, que representa como un árbol de la vida, fue el icono de la exposición, así como todo tuvo su iconografía, ¿no? Todo era identificable a partir de iconos, lo mismo que los eventos deportivos. En buena medida, este recurso de investigación respondió al carácter de la sala de exposiciones con la idea de museo expuesto, es decir, una forma de exhibir donde el público pudiera ver un poco al desnudo las estrategias generales ocultas en los procesos museales y curatoriales. Y esto lo trabajaron, por supuesto, entre James Olds y Julio García Murillo en su colaboración en esta sala del Secut. Con el cambio de dirección del centro, pues todo el proyecto cambió. La sección siguiente incluyó son los materiales, este es el icono de la exposición, aquí están todas las gacetas UNAM, donde se van dando cuenta. Lorena hizo un trabajo alucinante, merográfico, Lorena Botello, y rescató todas las piezas, todos los reportajes de las exposiciones que se realizaron en ese momento, desde que entró la colección en el 69 hasta el 86. Bueno, esta es la reconstrucción facsimilar que hizo Julio García Murillo. Ana Elena Mayete encontró una serie de documentos muy importantes sobre la gestión que hizo Octavio Paz para comprar. El Comité Olímpico le dio dinero para comprar todos los objetos que venían de la India. Octavio Paz todavía era embajador de México en la India. Recuerden ustedes que Paz presentó su renuncia como embajador después de la masacre de Tlatelolco. Pero bueno, cuando esto se compró todavía estaban Paz y su esposa Marillo allá. La exposición, perdón. Encontramos rastros de la Exposición Internacional de Artes Populares, su organización, el icono que la identificó y la fortuna crítica que tuvo en el 68. Eso es lo que ya viene. Por ejemplo, al rastrear los objetos africanos, pudimos rescatar del olvido el trabajo de diplomacia cultural que pusieron en marcha Daniel Rubín de la Borbolla y Luisa Veleira Arroyo de Anda. Diego ha hecho un trabajo excelente y
Yo espero que a lo mejor el año que entra ya tengamos el libro publicado. Otro tipo de trabajo diplomático que pudimos hacer entrar en foco fue el del poeta Octavio Paz y su esposa Mary Jo, y de la escritora feminista hindú y especialista en artes populares de la India, Kamaladevi Chattopadhyay. Por cierto, que ella fue la fundadora del All Indian Handicrafts Council, así como también Mónica Ramírez, que fue la encargada de la sección de la India, logró sacar a la luz la participación de otra muy importante agente cultural de la India, Popul Hayakar, activista y fundadora del Handicrafts and Handlooms Export Corporation. Tratamos de hacer visible a los visitantes una perspectiva panorámica de la cultura visual generada por la Olimpiada y las negociaciones que implicaron estas redefiniciones de la modernidad, el nacionalismo y la internacionalización. Ramírez Vázquez había insistido que los Juegos mostrarían, cito, que México está en el mundo y el mundo está en México. Fin de cita. Como ya expliqué, Julio García Murillo se concentró en reconstruir una pequeña sección del montaje del 68. La segunda parte de la exposición iniciaba con una muestra muy pequeña, porque hay una grandísima colección de objetos de la India, en la que tratamos de explicar el constante ir y venir en los estilos y técnicas en diferentes trabajos en textil del mismo tema, en distintos trabajos en textil, en tablas, en muñecas rituales y souvenirs turísticos. A Mónica Ramírez le pareció importante dar al trabajo textil un lugar prominente, dada la relevancia que los tejidos y telares tuvieron para la independencia de la India. Se encontraron dos soluciones para montar la indumentaria. Una solución fue este maniquí de plástico chafa, súper barato, que compramos en una tienda que los vende mayoreo en el centro y que se asemeja muchísimo a cómo se venden y se muestran estas cosas en un montón de países del tercer mundo. Y la otra fue esta cosa que es como una especie de trípode, si quieren, donde se desplegó la vestimenta y que no aludiera a ningún tipo de cuerpo específico, ¿no? Queríamos resaltar la problemática de poner la ropa sobre diferentes tipos de maniquís, mucho por la experiencia de ver los montajes de las salas de etnografía en el Museo de Antropología aquí en la Ciudad de México. Y como ustedes saben, es un problema la manera en que se racializan estos cuerpos inventados en los displays adentro de los museos y también sobre todo en los museos de historia natural. A veces son increíblemente racistas, ¿no? Estas como invenciones étnicas. También después abordamos el tema de las miniaturas y los souvenirs turísticos y religiosos producidos en Ayacucho, Perú, a través de estos altares portátiles que se elaboraban ahí. Daniel Rubín de la Borbolla, desde al inicio de los años 60, conocía un lugar en Perú que se llamaba la Peña Pancho Fierro y las exposiciones de artes populares que esta peña realizaba. En el 61, los miembros de la Peña Pancho Fierro trajeron al Museo Universitario de Ciencias y Artes, o MUCA, como se le conoce, la exposición Tesoros del Perú. Y entonces se contactaron con los organizadores, uno de apellido Bustamante y con Elvira Luza, para elegir las piezas para esta muestra, y el Comité Olímpico le compró a la Peña Pancho Fierro los altares para la exposición de 68. En esta parte de aquí teníamos uno de los ejemplos originales labrados en alabastro, que eran como originalmente se hacían estos altares. Colocamos los objetos de Cuba dentro de un montaje que pretendía emular la sala de estar de una casa para reconstruir el ambiente adecuado para algunos de los objetos de santería que el gobierno de Cuba había regalado a la exposición. También dejamos una ventana abierta que se abría hacia los objetos de África
donde se colocaron los objetos que se trajeron de Nigeria, Dahomey y Senegal para articular las raíces africanas de algunas de las tradiciones afrocubanas. Sin embargo, el traje que ven ustedes aquí colgado es un traje de origen indígena, no necesariamente afrocubano, pero casi todos los demás elementos fueron elementos afrocubanos. En esta simulación de un aparador, de una tienda de artesanías para turistas, como las que se encuentran sobre las carreteras de Carolina del Norte, coloqué los objetos que Rubín de la Borbolla escogió de la tienda de regalos del Instituto Smithsoniano con las etiquetas de los precios originales para resaltar cómo los precios de estos objetos también eran un comentario sobre la discriminación que vivían los artesanos de origen nativo americano y afroamericano en los años de los movimientos de derechos civiles en el vecino país del norte. Los objetos más caros eran los de los artesanos blancos de género masculino, por ejemplo, los dulcémeles que están aquí o las esculturas elaboradas, el mismo artesano, estas que están acá. Y todo lo demás, como estas muñecas o estas muñequitas de por acá, tenían un costo bastante menor. Y un costo intermediario lo tenían los santos que elaboraron los artistas neomexicanos en el suroeste y sureste de los Estados Unidos. Pero los derechos civiles y los movimientos estudiantiles no fueron los únicos problemas sociales que encontramos en el 68. Los objetos de Java y de Bali, reunidos en el espacio de un teatro ritual con un fuerte énfasis en lo funerario, los resolvió Anaí Luna. A diferencia de otros objetos que fueron procurados a través de intercambios diplomáticos, estos fueron comprados a un marchante especializado en Nueva York. También se resaltaron algunos dibujos de Miguel Covarrubias para su libro La isla de Bali y sus representaciones de títeres balineses tradicionales, que podíamos ver aquí y que además encontramos aquí adentro en su versión sombra, como se aprecian cuando se presentan en eventos en vivo. Realmente la cosa que motivó a Anaí Luna a encuadrar esta muestra así fueron las luchas civiles de los años 60 dentro de la isla de Bali y finalmente como un homenaje a los supuestos comunistas que habían sido desaparecidos y muertos, unos calculan entre 500,000 y 1,000,000 de personas asesinados entre el 65 y el 66 por el régimen del presidente Suharto. Entonces, bueno, estas cosas artísticas no están desprovistas de su dimensión política y eso es algo que tratamos de resaltar. La sección japonesa de la muestra se instaló alrededor de una columna vestida para simular una estantería contemporánea iluminada, ya casi voy a acabar, Elisa, iluminada con brillantes luces. Estas piezas fueron compradas por uno de los agregados de la Embajada de México en Japón porque la legación japonesa olvidó enviar la colección que había reunido para la exposición. Hay que aclarar que la olimpiada anterior a la que se hizo en México fue en Japón y que en las discusiones del Comité Olímpico para designar quién se quedaba con la olimpiada del 68 hubo muchos comentarios críticos a lo que pasó en Japón. Esta instalación proponía revisar el concepto japonés de Mingei, que en japonés es un acrónimo de la frase que significa arte hecho a mano por gente ordinaria. Un movimiento que en los años de 1920 propuso lo hecho a mano y la artesanía, o sea, como resaltándolo. Esta instalación también jugó con el estereotipo mexicano de Japón y del Oriente como exóticos o profundamente arraigados en prácticas religiosas o espirituales, y las tensiones entre las instalaciones decimonónicas de este tipo de artes tradicionales, hechas a mano, vis a vis la cultura contemporánea de masas, de consumo y la mercadotecnia. Pues jugando con nuestros imaginarios del Japón sobre todo. Finalmente, nuestra muestra terminaba con las piezas cerámicas enviadas por la República Democrática Alemana, en nuestro caso ejemplar de diseño artesanal. Ana Elena Mayet ha
bautizado este tipo de trabajo de diseño industrial y de artesanía como diseño artesanal, me parece un término súper afortunado. Los gabinetes se construyeron como un diálogo entre el diseño industrial de alta cultura o sofisticado con el uso de materiales como el acero y la silueta muy elegante y las piezas más tradicionales o incluso folk en el gabinete de madera. Pueden ver ustedes la atención, esta es la sección como más folk y esta es la sección más industrial, y esta está montada en un gabinete que se ve más industrial y su perfil es como mucho más refinado, si quieren, y la otra sección que está montada en esta cosa como más orgánica. La RDA donó esta colección al Comité Olímpico y la presentó a la exposición del 68 también como propaganda política y cultural típica de esta época de la Guerra Fría. Además de la paranoia de la guerra, como del derretimiento nuclear total, ¿no? La guerra total, ya se ha escrito muchísimo sobre estas guerras culturales durante la Guerra Fría. En la sección tradicional no industrial había piezas de alfareros muy conocidos cuyas obras hoy en día son bastante bien valoradas en el mercado de arte como piezas de colección. Y lo mismo pasa con algunas de las piezas cerámicas que tenemos de Carolina del Norte, que fueron hechas por artesanos norteamericanos, blancos, pobres, que son parte de la colección del Smithsonian también y que hoy en día tienen precios de veras de colección muy importantes. En esta sección lo que hicimos fue una discusión más profunda sobre la naturaleza técnica y material de las piezas coleccionadas, enfatizando la tensión entre lo hecho a mano y lo producido en molde y de manera industrial. Y fue increíble porque Fernanda, que fue la que organizó esta sección, nos dio unas absolutas cátedras técnicas padrísimas sobre los materiales y la cocción de estas piezas en los hornos. Y bueno, una de las cosas más peculiares, y ya con esto voy a cerrar, de esta colección de la UNAM es las muchas coincidencias que hay entre ellas y las del diseñador, las de la colección del diseñador norteamericano Alexander Girard, que está montada su colección y en una parte está en la bodega, en el Museo of International Folk Art en Santa Fe, Nuevo México. La presencia de tantos objetos similares en ambas colecciones nos hace preguntarnos, o por lo menos me hace preguntarme a mí, por el establecimiento de un canon internacional de diversos objetos de artesanía o de arte popular, de mano de pioneros de la museografía como Alfonso Soto Soria o diseñadores industriales como Alexander Girard y Charles y Ray Eames, por ejemplo, y otros prominentes diseñadores como Clara Porceta en México, y arquitectos de ese tiempo como Pedro Ramírez Vázquez o Mario Pani, y la brasileña, la arquitecta brasileña Lina Bobardi, que por cierto inauguró una de las exposiciones más importantes de la mano del pueblo brasileño, A Mão do Povo Brasileiro, en el Museo de Arte de Sao Paulo, un museo dedicado al arte moderno y al arte contemporáneo, pero que tuvo una importante exposición de arte popular. Sus colegas antropólogos y agentes culturales como Daniel Rubín de la Borbolla y René Darnoncourt, tanto en el diseño e instalación de exposiciones como en la promoción y reflexión de las artes populares de todo el mundo y la revaloración de sus productores, los artistas artesanos. Tenemos ante nuestros ojos y orejas, porque la música y la danza popular también hicieron parte de este equipamiento para la vinculación y los intercambios culturales y diplomáticos, un espacio muy fértil de exploración e investigación historiográfica, social y política para pensar en las artes folk, las artesanías, las artes populares, las artes hechas a mano o como ustedes escojan denominarlas, como agentes diplomáticos durante la Guerra Fría Mundial y el inicio de los movimientos civiles y de derechos humanos alrededor del mundo. Ojalá que algunos de ustedes, en su paso por esta maestría, recuerden que este tipo de objetos con múltiples vidas resguardan historias
que están esperando ser encontradas y ser contadas, y que existen muchas formas de reintegrarlos a la vida cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora, por esta fascinante plática. Estoy asombrada de escuchar. Creo que es un lujo de escuchar una exposición verbal y visual sobre una exposición multidimensional, didáctica, y sobre que era con base en otra exposición realizada hace un poco más de 50 años. Ahora da mucho para pensar y los detalles que se resaltó aquí, creo que hay infinidad de ideas sobre cómo entendemos la cultura ahí contenido en cada uno de los detalles ahí presentados. Muchas gracias. Vamos a abrir la mesa de preguntas y comentarios. Podemos, quienes están aquí presentes en el Zoom y también quienes están viendo en la transmisión en Facebook, pueden mandar sus preguntas, comentarios y los pasamos aquí. Me gustaría destacar que además de las y los alumnos de la maestría en estudios de cultura y comunicación, tenemos aquí a unos compañeros del centro, Homero Ávila, Alfonso Colorado, y también tenemos a el ahora maestro Ricardo Huesca, que se tituló esta misma semana en la maestría con una tesis sobre expresiones poéticas en torno al movimiento estudiantil de 68, y lo quiero como invitar en particular a participar, porque sé que tenía mucho interés por el tema de hoy y para dialogar. Entonces, Ricardo, felicidades por tu titulación y te invito a participar, así como a todas las personas aquí presentes. Veo que las manos de Jorge Rivera, de Darío Rojas Chávez. Jorge, si quieres empezar. Perdón, adelante Darío, tú levantó primero. Adelante. Gracias. Gracias. Por último, Gracias, creo gracias, que Melina Jurado también levantó la mano. Elisa, la última. Ajá. Bueno, no sé si Melina lo levantó primero, pero bueno, Fue la última. empiezo yo para agilizar esto. Bueno, más que nada, más que una pregunta, primero que nada, pues me encantó su exposición. Se ve que hay pues muchísimo trabajo, muchos años de amor y pasión por este tema. Entonces, pues sí quiero pues felicitarla, ¿no? Porque pues sí me encantó, creo que es un trabajo muy importante. Yo la verdad nunca había escuchado acerca de esta exposición cultural, porque bueno, siempre, pues desgraciadamente que pensamos en las Olimpiadas del 68, pues nos vienen puros recuerdos oscuros, ¿no? Y no se dan a conocer pues quizás este tipo de acontecimientos, ¿no? Bueno, por otra parte, otro comentario va en la dirección como geopolítica que representó el evento, ya que como usted bien dice, pues está enmarcado en lo que es la Guerra Fría. Y bueno, aquí pues estaba mucho ese sentido de reforzar una división pues política de los territorios, como usted comentó, para alinearlos a uno de los dos bandos, ¿no? De Rusia o de Estados Unidos. Y bueno, de por sí las Olimpiadas contemporáneas pues son bueno, no me sé bien su historia, pero pues representan a estados políticos, ¿no? De alguna manera representan territorios políticos y no necesariamente a culturas, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de países pues son multiculturales y hay culturas que son transfronterizas, ¿no? Entonces, aquí como que se trató como, bueno, en este tipo de eventos que tratan de representar culturas de territorios políticos, pues muchas veces tienen este tipo de dificultades, ¿no? Como menciono, pues muchos países son multiculturales y hay culturas que son transfronterizas. Entonces me parece interesante, pero bueno, yo como que sí lo veo así, ¿no? Como
creo que la cultura no necesariamente está ligada a la política, ¿no? A los territorios políticos. Y bueno, ese era mi comentario, nada más. Te agradezco tu comentario. Creo que hay que recordar que es algo que mi colega Dafne Cruz Porcini ha hecho muchísimo, que para el caso mexicano, Estado y política cultural están así desde los años 20. Y que finalmente, pues era evidente que en el 68 no íbamos a destacar por nuestras proezas deportivas, pero ya teníamos muchos años de experiencia en las gestiones culturales. Y la política cultural del Estado mexicano había hecho verdadero, o sea, había capitalizado inmensamente. El concepto de propaganda política, diplomática, cultural fue maravillosamente comprendido y gestionado por el Estado posrevolucionario. Y colegas como Renato González Melo, Dafne Cruz Porcini, entre otros, han podido demostrarlo ampliamente. Entonces no fue difícil para el Estado mexicano implementarlo. Ramírez Vázquez tenía ese músculo propagandístico muy bien ejercitado, con años de participación con Fernando Gamboa, realizando estas exposiciones. Si alguno de ustedes está interesado, hay un libro de Olivier Debrois sobre la manera de mostrar el arte mexicano. Es un libro póstumo, nuestro queridísimo colega desaparecido súper pronto, Olivier lo vio muy claramente. O sea, cómo el Estado mexicano capitalizó de la gestión cultural y realmente convirtió en un estado artístico mostrar el arte mexicano. Así que yo diría que un poco para los países, yo creo que sí se instrumentalizó mucho la cultura, tanto por parte del Estado mexicano desde la posrevolución, clarísimo. Y me parece que por parte de los estados socialistas también, pero los Estados Unidos, por supuesto, utilizaron sus programas culturales, la música, el rock, como formas de propaganda política. Y bueno, ¿qué se puede decir del arte abstracto? Bien recibido, mal recibido, fue su instrumento de diseminación de una política cultural y de una serie de valores culturales de libertad y demás que representaban al bloque que quería formar los Estados Unidos, pero yo tomaría con pincitas tu comentario porque me parece que la cultura se instrumentalizó muchísimo por parte de los estados. Gracias, muchas gracias, Darío. Sí, totalmente de acuerdo, gracias a usted, muchas gracias. Jorge, y luego Gracias, gracias. Y bueno, una interesante exposición. La felicito por todo el trabajo que se ve que está ahí realizado, con todo un equipo. También esto me llamó mucho la atención, todo el equipo que formó parte y nos pone un poco a reflexionar en esta tarea de lo que es la museografía, una exposición, la intención que puede llegar a tener en el espectador. Por otra parte, me llama mucho la atención el concepto de la cultura material y de la artesanía. En alguna parte al final de la exposición cierra diciendo que existe un canon internacional que define la artesanía. Y bueno, en lo particular a mí me interesa mucho, hay artesanías que son utilitarias, que proyectan cosmovisión, que son cotidianas, que tienen una carga muy, muy arraigada al grupo que la utiliza. Desde la experiencia que ha tenido y desde el momento actual con las políticas culturales, ¿cuál sería la crítica que usted le vería a la política actual del Estado mexicano con respecto a este rescate de artesanías o a esta forma de ver las artesanías en diferentes contextos? No sé, me pongo a pensar, por ejemplo, en las casas de algunos estados que venden artesanías del estado, ¿no? Y de algunas regiones y de algunos grupos. Y entonces, desde esta lógica, ¿cuál sería el canon que usted ve que el estado define ahí? Si está acertado o no está acertado. Vamos a ver, me estás haciendo varias preguntas al mismo tiempo. Vamos a tratar como Jack el Destripador de ir por partes. Sale. Tu primera pregunta tiene que ver con cómo se pudo haber establecido este canon. Pues creo que de pronto hay una especie, Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, ya había dicho, ¿no? Que el gusto no es una cosa que existe, sino una cosa que se construye cultural y socialmente.
y políticamente también, ¿no? Esto es evidente para el arte supuestamente culto, pero lo es también, sobre todo, para el coleccionismo del arte popular. Entonces tenemos ciertos productos que los antropólogos han llamado cultura material y que los historiadores del arte llamamos hoy arte, punto, o artesanía, que han tenido un propósito utilitario. Uno, dentro del grupo, pero hay otros que han sido creados que el antropólogo Nelson Grayburn, por ejemplo, llamó artes turísticas. En el 76, Grayburn, estoy viendo si tengo el libro aquí, ¿eh? No lo tengo a la mano. El libro se llama Ethnic and Tourist Arts y es un libro del 76, me parece, o el 78. Él era profesor, creo que, no sé si es emérito, ya se jubiló, fue mi director de tesis de licenciatura. Y Nelson decía que había otra forma de arte, que eran las artes del cuarto mundo, o sea, todos estos pueblos marginados en sus propios estados-nación, en la lógica de la teoría de la dependencia y esta noción del tercer mundo, ¿no? El cuarto mundo, lo que producían era eso. Entonces había artes étnicas inventadas, artes turísticas y tradiciones rescatadas. Entonces, bueno, los productos que los pueblos siguen utilizando, sean mestizos, sean indígenas o sean afromexicanos, porque por favor son ustedes veracruzanos, no invisibilicemos nuestra tercera raíz. Pues esos a veces se comercializan, a veces no, a veces se hacen hacia afuera. Para las artes turísticas, lo que se crea es una suerte de expectativa y piensa en la pintura en papel amate, por ejemplo, ¿sí? La pintura en papel amate es un arte inventado. Los dibujos se hacían, los diseños se hacían sobre cerámica. La cerámica era un objeto difícil de transportar por los turistas que venían en avión, ¿sí? No se podían llevar cargando las grandes ollas y demás, que además eran frágiles, porque no era cerámica de alta temperatura. Entonces se transportaron al amate, que además era un producto que obtenían los otomís de la Sierra Norte de Puebla y los nahuas de la sierra, de la región cerca del Balsas, les compraban el amate y pasaron los dibujos ahí. Los mitos sobre cómo llegó el dibujo al amate, hay muchos, ¿no? Por ahí el Museo de Culturas Populares, una de sus primeras exposiciones se llamó El Universo del Amate, cuando se abrió el Museo de Culturas Populares en México. Y Gobi Stromberg da ahí unas explicaciones de qué pasó con el amate. Y esto lo tengo fresco, fue mi tesis de licenciatura. Fue sobre papel amate, pintura en papel amate. Entonces, lo que ha pasado con el papel amate, ¿qué se pinta en el amate? Pues normalmente se pintaba lo que el turista esperaba ver como parte de la identidad indígena. Entonces, para las comunidades indígenas, de alguna manera esto protegía su identidad, porque no tenían que poner en el papel su verdadera identidad, ni comerciar con sus verdaderas tradiciones, ni rituales, ni demás, sino que se construyeron una imagen que respondía a las expectativas del turista y esta fue la que plasmaron. Ahora, no quiere decir que su forma de plasmarla no sea magistral y que haya muchísimos artistas, dibujantes o pintores en amate que sean geniales. Hay unos que son buenísimos. Y el hecho de que sea una ficción lo que están plasmando, pues también fueron ficciones lo que hizo Salvador Dalí, ¿verdad? Y nadie le pasó la factura por eso. Bueno, a lo que voy es a que hay que entender muy bien la función del objeto. Si tú puedes entender las preguntas claves que se hace la historia del arte, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Para quién lo hizo? ¿Con qué recursos? ¿Dónde lo enseñó? ¿Quién lo comerció? ¿Y quién escribió sobre eso? Porque también esa hay que pensarla. También nos podemos preguntar cuál fue la filosofía detrás de la factura del objeto, pensando en estética, ¿sí? Y en las ontologías indígenas que le dan razón de ser a muchos de estos objetos. Y yo creo que hay que separar que no toda la artesanía es igual. El Estado jugó un papel desde la creación del FONART en dictar ciertas políticas y en abaratar el trabajo de los artesanos, pagárselos mal en general
y después en crear una especie como de estándar de mediocridad, si quieres. Entonces, como compraban por peso, en el caso de los amates, ¿sí? Pues había una enorme variación, pero además tenías la variación regional. Por ejemplo, en Xalit la pintan de una manera, en Maché la pintan de otra, en Ameyaltepec pintan de otra, en San Agustín Huapan pintan de otra. Y con eso tienes un panorama mucho más complejo. Mi recomendación, o lo que yo trato de hacer, es dar opiniones generales, es, no sé, un poco un despropósito. Creo que hay que trabajar con estudios de caso. Me parece que para ciertos objetos hay que recolectar sus historias particulares y reconstruirlas y tratar de explicarlas y dejar de dar explicaciones generalizadas a la artesanía, al arte indígena, estas cosas. Yo soy ferviente creyente en el estudio de caso. Y en otra cosa soy ferviente creyente es en el trabajo equipo, porque te lleva más lejos que el trabajo individual. La investigación, y esto se los digo a ustedes que empiezan un posgrado, la investigación es un trabajo inmensamente solitario y estamos acostumbrados en las humanidades y las ciencias sociales a trabajar solitos. Hay que empezar a trabajar en equipo. Los científicos lo tienen clarísimo. Un laboratorio no lo hace un investigador solo, lo hacen un montón. Entonces piensen que ustedes pueden hacer trabajo individual, pero pueden hacer trabajo individual en conjunto y pueden compartir proyectos. Y es una manera, sobre todo nuestras instituciones de educación pública, que tenemos pocos recursos. Me da vergüenza quejarme porque yo siento que mi universidad, la verdad, tiene muchos recursos. La UNAM es una universidad con muchísimos recursos y yo he sido inmensamente afortunada. Y lo digo todos los días. La verdad, agradezco ser Puma. Pero ustedes pueden capitalizar de sus recursos mejor. Trabajen juntos. Como generación, hagan proyectos donde se puedan apoyar. Y ahora en la pandemia, que están tan aislados, con más razón todavía. Júntense. Yo sé que el Zoom de pronto harta, pero júntense y procuren intercambiar. Tengan discusiones, hagan sus propios procesos de integración. No se queden nada más con la clase por Zoom y chao, ya no se vieron el resto del día. No están socializando fuera. Sí, en el aula uno tiene ese chance de socializar. Acabó la clase. Ay, Débora, nos vamos a tomar un café, vamos por un café. O nos sentamos a platicar afuera. Los que fuman se fuman su cigarro. En fin, ¿no? Lo que sea. Esa socialización no la tenemos ahora. Aprovéchenla y aprovechen los recursos que tienen para sacar adelante estos proyectos. Y sí, tienes un panorama, haz de cuenta que abriste un abanico así y se te hizo así como el de Locomía. Enorme el abanico, ¿sí? Atiéndanlo por partes, no con una teoría general. Ya me extendí mucho, Jorge, perdón, pero gracias por tu provocación. No, quedó claro la parte de verlo en su particularidad. Creo que sí era importante retomar. Gracias. A ti. Sí, pues aquí no tenemos tanto recurso, pero como dice la universidad, damos más y sí nos podemos, además está prohibido fumar ya, pero ¡Qué bueno! pero el espíritu de lo que dices es como no demasiado útil y pertinente para este grupo, ¿no? Doy la palabra a Melina y luego a Ricardo. Hola, primero quiero felicitarla porque, bueno, por la investigación y por la exposición. Soy fan de los museos y la museografía. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué podríamos considerar que nos heredó o qué herencia cultural dejó esta exposición? Wow, muy buena pregunta. Creo que en los años 60 hubo un interés muy particular. Yo digo que quizá desde finales de los 40, un interés distinto al que había en los años 20 por las artes populares. Me parece, y te voy a dar respuesta parcial, porque estoy todavía en el proceso de hacer esta investigación y lo que tengo son un montón de preguntas, ¿sí? Estoy investigando ahora la colección de Alexander Girard en el Museo Internacional de Folclore de Santa Fe.
Y sí me estaba preguntando cómo se construyó este gusto por ciertas formas y me he topado con algo que parece ser una relectura de ciertas teorías del arte, como la de, en particular la de Boehringer, que fue un teórico del arte que habló de la naturaleza y la abstracción como dos posiciones y de una reacción emotiva. Piensen un poquito en los movimientos artísticos para como el Arts and Crafts Movement inglés del siglo XIX. Una revaloración de lo hecho a mano, una revaloración del trabajo artesanal, de la manufactura, así literal. Y creo que hay un aprecio por cierto tipo de formas a las que además se les ha puesto una carga emocional. Yo no sé si es una especie como de nuevo romanticismo, tengo la impresión que un poquito, justo en la época en la que estamos viendo un terror frente a esta posibilidad de destrucción nuclear masiva. Casi no debería de sorprendernos, ¿no? Parecería una respuesta natural a este tipo de terror, como en otros momentos se ha vislumbrado, una respuesta a la deshumanización a través de la supertecnologización. Entonces creo que en parte responde a eso. En parte responde a las mismas luchas por los derechos civiles. Creo que es un momento en el que empieza a haber una crítica a la teoría colonial. Me parece que obviamente los países latinoamericanos están todavía o empezando o a la mitad de procesos de dictadura horribles y hay una lucha de ciertos sujetos políticos invisibilizados por aparecer en escena y una lucha por una teoría crítica de revalorarlos, visibilizarlos y pensarlos. Entonces creo que son unos años muy fértiles de cuestionamiento y de búsqueda. Y las artesanías están inscritas a la mitad de esa búsqueda, pero también lo está la figuración, también lo está la abstracción. A nivel estético hay una pregunta por muchas de estas cosas. Lo está la manera, ¿por qué, por ejemplo, ahora hablamos de prácticas artísticas y no de artes plásticas? Pues porque encontramos que son los procesos lo que hace valiosa la expresión artística, por lo menos contemporánea. Pero para llegar ahí, a la valoración de la práctica artística, tuvimos que recorrer cierto camino crítico. Algo semejante creo que ocurre con la artesanía. Exactamente qué, todavía no te puedo decir, Melina. Gracias, gracias. Gracias, Ricardo. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, primero agradezco la presentación que hizo la doctora Lisa. Felicitarla a usted, doctora Débora, por el extenso trabajo que ha realizado respecto a pues esta suma de prácticas de expresiones y demás. Y felicitar también a mis compañeros de nuevo ingreso, felicitarlos en serio, agradecerles por elegir este posgrado y pues decirles que no se equivocaron, que son muy afortunados por pertenecer a la familia del SEC. Eh, Tengo algunas preguntas que creo que en su parte ya se fueron respondiendo en esta serie de cuestionamientos respecto a las artesanías y demás expresiones que usted estudia. Mi pregunta es, en su conjunto, usted, ¿cuál es el mensaje que puede interpretar en todas estas exposiciones, en toda esta curaduría que se hizo en el 68 con relación al Estado mismo y a la institución que elige todas estas figuras, por decirlas así? Eh, no sé, yo siento, o a como lo puedo ver, yo no me especializo en estos temas, eh, puedo observar que hasta cierto punto se trata de institucionalizar el arte popular y esto se presenta como lo que más se produce en México o como lo que debería ser. Y esto responde, también lo veo relacionado con la literatura y otros movimientos que surgen en esta década que apelan mucho a estas secciones del Estado por institucionalizar o nacionalizar
más que nada este tipo de arte, cuando hay otras estéticas que están surgiendo, otras estéticas que están manifestándose y apelan a estas acciones y que también las interpretan como una suerte de fatiga, una suerte ya de vicio que tiene el Estado y que también se refleja en el modo eh, de vislumbrar o de contemplar al arte de ese momento. Yo también me pregunto si en estas exposiciones que hubo en el 68 se trajeron también a cuenta algunas obras o algunas piezas contemporáneas de ese entonces y si hubo también algún margen para hablar de cuestiones sociales o políticas, porque eso también limita mucho el tipo de discurso que está implantando el Estado mexicano de ese momento, que también yo lo que noto ahí es una gran contradicción, porque están enalteciendo el arte popular, están enalteciendo el arte indígena, pero a la par hay un discurso de desprestigio hacia los pueblos indígenas, ¿no? Los spots, las campañas publicitarias, la propaganda hacia el 68 siempre estriba por la vida cosmopolita, perdón, por el progreso de la nación, que era un, un emblema, un símbolo del imaginario social de ese entonces que siempre estuvo apuntando hacia el avance tecnológico, que ahí viene se inserta el metro, ¿no? En México, que esto trajo un gran avance, digamos, en esta autolegitimarse del Estado mexicano. Yo le comentaba hace unos días al doctor Homero Ávila que eh, a mí me llama la atención que hubo unos spots publicitarios donde participaba Cantinflas y tomaba el papel de este agente 777 y en varios comerciales él llevaba a la comisaría a personas que atentaban contra la imagen pública de México, llegando a las Olimpiadas, ¿no? O sea, el mensaje general era, hay que dar una buena imagen, pero ¿por qué hay que darla cuando en realidad somos un estado que está a la vanguardia, ¿no? Que estamos todos a la par, estamos en igualdad. Y lo curioso aquí es que en estos varios comerciales llevan o representan a varios sectores de la población que de algún modo son desprestigiados y que no deberían verse durante las Olimpiadas. El primer actor que aparece es un estudiante. Puede pensarse un estudiante de la UNAM que se manifiesta o del Politécnico que se está manifestando entre el Estado, ¿no? Un estudiante hippie que dice Cantinflas apesta, que no se baña y que me quiso sobornar con unas flores, ¿no? Y también lleva, por ejemplo, a una sexoservidora que no debe estar en público, que no debe ser vista, o lleva, por ejemplo, un taxista que intentó engañar a una turista estadounidense, ¿no? Que yo ahí me pregunto, ¿por qué no fue una francesa, una cubana u otro tipo de extranjero, ¿no? ¿Por qué este servilismo hacia el estadounidense? Que ahí tiene también un trasfondo muy importante con este contenido que usted menciona de la Guerra Fría. O sea, es toda esta cuestión también, ¿no? Y también cuestionar el mismo nombre de estas Olimpiadas de la Paz, Olimpiadas de la Juventud, que de igual modo Díaz Ordaz en alguno de sus discursos, pues él mencionaba que pues estas son las Olimpiadas de la Juventud verdadera de México, ¿no? Negando la existencia de manera simbólica de los jóvenes que se manifiestan y de los jóvenes que fueron asesinados también de una manera muy, muy literal, ¿no? Esto también se ve mucho en la poesía sobre ese entonces, pero ya de eso ya no voy a hablar. Muchas gracias, yo creo que ya me extendí mucho. Agradezco mucho tu intervención, Ricardo. Me perdí un poquito cuál era la pregunta, pero yo quisiera resaltar que no fue una institución ni ninguna institución específica la que se ocupó de hacer esta promoción. Me parece que fue todo un aparato de Estado y fueron una serie de instituciones con distintos programas y distintas agendas políticas y que fue muy difícil como concertar precisamente porque nuestra experiencia del Estado mexicano es que no es tan capaz de hacer no tiene tanto poder absoluto como de pronto lo queremos pensar y lo satanizamos. Es bastante más desorganizado y desestructurado de lo que a veces creemos. No fue la única actividad cultural.
recuerda que dije que había un espejo, 20 actividades de la Olimpiada Cultural, reflejando las 20 actividades de la gesta deportiva. Y obviamente esta actividad fue de las menos importantes porque hubo una exposición de artes internacionales en el Museo de Arte Moderno, hubo otra exposición en la que participó Rubín de la Borbolla como gestor de arte mundial, donde los mejores museos del mundo trajeron obras para exhibirlas en la sección de exhibiciones temporales en el Museo de Antropología. O sea, hubo obra de la alta cultura, si lo quieres llamar así, ¿no? Entonces, lo que hay es una gran instrumentalización de la cultura para fines políticos y de propaganda, y hay todo un, digamos que un ejercicio conceptual y de pronto hasta epistémico dentro de la reflexión política diplomática mexicana, que ya tiene muy internalizado y muy normalizado el uso de las exposiciones como dispositivos de propaganda política. Y eso no fue privativo del Estado mexicano, lo ejercieron todos los estados, y lo mismo pasó con los tours de las compañías de danza, con los tours de las compañías musicales, incluso con los tours de las lecturas de poesía en voz alta. Entonces, bueno, digamos que la cultura ha tenido siempre como ese lado que es un poco más filosito, más dudosito, sí, de a ver a qué amo está sirviendo, no lo sabemos, pero bueno, en lugares a donde es el Estado el que financia la cultura, pues siempre quedará la pregunta, ¿no? Si eres un historiador crítico, quedará la pregunta pendiente y habrá que ver otra vez casuísticamente qué ocurrió. Esa es como una parte de la respuesta a tu observación. Y por el otro lado, para el caso de la artesanía en particular, lo que hemos podido descubrir, y de nuevo en un trabajo de equipo con un grupo de estudiantes de doctorado y de maestría y de colegas antropólogas, historiadoras de la Dirección de Estudios Históricos del INA y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la hija del doctor Rubín de la Borbolla, la doctora Sol Rubín de la Borbolla, entre ellas. Tenemos varios años trabajando en un seminario de arte popular donde estamos replanteando y repensando, bueno, ¿qué pasó con el arte popular en estas transiciones de los años 20, en estos inicios y su vínculo con la posrevolución y la invención del arte mexicano? Porque lo que ocurre en esos años 20 es que se inventa qué cosa es el arte mexicano, y las transiciones que va surgiendo hacia mediados de siglo y hacia finales de siglo con las artesanías. Me parece que es muy interesante que hacia los años 80, y piénsalo tú en términos de la historia política mexicana, ¿sí? 88, año clave, ¿sí? En los 80 se inaugura, ya no recuerdo de memoria, el 82 me parece, el Museo de Culturas Populares. Esta transición de arte popular a cultura popular creo que es fundamental. Y tienes pensadores latinoamericanos que lo están reflexionando. Está Juan Hacha, pensando en estas problemáticas. Está Néstor García Canclini, que escribe sobre culturas populares en los 70, escribe sobre artesanías, junto con Victoria Novello, Artesanías y Capitalismo en México. Y después tienes a García Canclini reflexionando culturas híbridas. Entonces creo que hay que seguirles el paso a Néstor García Canclini, a Victoria Novello, a el propio Juan Hacha, antes de su desaparición, qué es lo que están pensando en estos momentos. Ver qué dice Martín Barbero, por ejemplo, respecto a estas reflexiones de la comunicación y la mediación que pueden tener estos objetos. Entonces, es lo que podría yo decir a grandes rasgos. Y sí, efectivamente, el 68 es un momento muy particular, pero el 68 solamente es un marcador en una serie de procesos de deterioro del Estado mexicano hegemónico, posrevolucionario y de la dictadura de un partido que no culmina en el 68, sino, digo yo, en el 88. Hay que pensar la cultura contemporánea y problematizarla un poco más, pero muchísimas gracias por tu reflexión, Ricardo. Gracias a usted.
Muy interesante y útil de todas sus observaciones. Doy la palabra a Alfonso, que no tiene imagen, pero mano levantada. Alfonso, ¿estás ahí? Sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Ese cambié de lugar. Bueno, yo primero quiero felicitar a la ponente por su magnífica presentación. Elisa, la definiste muy bien, es multidimensional, eso lo dice todo. Luego no puedo evitar hacer un comentario solamente a partir de lo que plantea Ricardo, que es polémico y muy pertinente, y es el hecho de que desde luego fue un aparato de Estado, pero también una buena parte de la sociedad, incluso creo que la mayoritaria, compartía esos valores, ¿no? Y también quería imponerlos, entonces solamente verlo no como una cuestión de Estado. Qué bueno que Ricardo habla del comercial de Cantinflas, porque ahí se ve que hay todavía mucho material para estudiar sobre ese momento de la historia del país. Bueno, yo tengo un testimonio y una pregunta. El testimonio es comentar que cuando yo trabajaba en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, en los años 90, llegaba mucha gente del extranjero, especialistas, académicos, historiadores, curadores, artistas incluso también, museógrafos, que llegaban a buscar información sobre la museografía mexicana generada por el Estado postrevolucionario y especialmente el 68 y especialmente los proyectos de Fernando Gamboa, que habían dejado una estela amplísima, regada internacionalmente, y que en ese momento tenían todavía un fuerte prestigio y despertaban mucho interés. Esto fue antes de que se hicieran exposiciones como la que hubo en la Alameda sobre el trabajo museográfico de Gamboa. Y lo segundo comentar, que me parece importante, sí, desde luego la Guerra Fría y una serie de cuestiones, pero también recordar el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, y ver que la organización de las Olimpiadas se sumaba a otra serie de elementos de política exterior, de imagen pública del país, que eran exitosos y que se habían difundido amplísimamente, y que eso se inscribía en unas cosas como, por ejemplo, el hecho de la visita de Gaulle o de Kennedy, y dentro de la Olimpiada Cultural hubo otros elementos no sé si de alta cultura, pero de una cultura intermedia, como el hecho de que hubo un desfile de modas, no me acuerdo si de Dior o de otra casa francesa, que por vez primera sacaba un desfile y lo hacía en un país del tercer mundo. Este prestigio me parece muy importante porque lo que proyectó México a nivel internacional con el 68 y poco después el Mundial en el 70 fue un golpe de efecto tremendo, que todavía puede notarse en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, cuán exitoso fue y cuán grabado quedó en la memoria de algunas generaciones. Y mi pregunta es justamente, ¿qué ocurre al día siguiente de que terminan las Olimpiadas, de que termina la Olimpiada Cultural, de que terminan las actividades de arte popular? ¿Qué ocurre con las iniciativas del Estado mexicano a ese respecto? Hace un momento la doctora acaba de hablar sobre las transformaciones que hubo y los cambios que hay en los 80, pero el día siguiente, ¿qué ocurrió? Hubo un periodo de un lapsus de inmovilidad, hubo iniciativas para cambiar, para difundir, para ampliar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, se aludió a algo a ello, pero yo lo que pregunto es si puede, por favor, ampliar el tema. Gracias. Claro que sí, Alfonso. Muchísimas gracias por tu aportación. Testimonio, yo me hice historiadora del arte porque mi madre fue decán del 68 en el Museo de Arte Moderno. A mí me parece que es algo que me inyectó mi mamá con sus visitas guiadas en el Museo de Arte Moderno. Y ¿qué pasó al día siguiente? Entendido como, bueno, ¿cuál fue el efecto secundario de estas exposiciones en el periodo de Luis Echeverría, por ejemplo? Pues recuerden ustedes
Y aquí voy a entrar en un terreno que va a ser súper pantanoso, ¿no? Como que esta afición por el arte popular, hay un pasito súper chiquito de esta afición al arte popular al populismo. Y me parece que hay que advertir en el populismo echeverrista y la relevancia que tiene para nuestra reflexión crítica del régimen actual, esta forma de instrumentalizar los rasgos culturales de los pueblos originarios. Pues miren ustedes la cantidad de eventos que se realizaron en el periodo de Echeverría, donde lo más común era ver a la primera dama vestida con trajes étnicos, revitalizando, ahora sí, aquí, no tanto el arte popular como el folclore mexicano, ¿sí? El impulso que se dio al ballet y a las danzas tradicionales, aunque todos ustedes deben de saber que desde la fundación de la Escuela de Danza en el IMBA, ya se había contemplado tener profesores indígenas dando clases de danza y haciendo una recuperación de danzas indígenas. Estoy hablando del 32. En el acta fundacional de la Escuela Nacional de Danza ya estaba esto contemplado. O sea, el folclore ha formado parte de nuestra herencia cultural, justamente en ese sentido, en el que entendemos en México súper particularmente el concepto de patrimonio cultural. Son nuestro justo derecho en herencia cultural, los monumentos prehispánicos, las tradiciones indígenas, los, por supuesto, seleccionados con sus asegúnes, ¿verdad? Dependiendo de cada momento histórico, porque cada momento histórico tiene sus particularidades. Entonces, este periodo después del 68, al día siguiente del 68, ¿qué es lo que se percibió? Bueno, Gamboa no participa en el caso concreto de la curaduría y la museografía, que acuérdense que no son lo mismo. Gamboa no participa en las Olimpiadas. Gamboa está haciendo otras cosas, el régimen lo tiene apartado, tiene relaciones muy tensas con Díaz Ordaz y no fueron, creo que lo que nos ayuda la revisión que hacemos hoy de este momento a nivel de curadurías y museografía es que Gamboa no fue el único museógrafo mexicano ni el único curador mexicano. Entonces el INA ha publicado ya una serie de monografías que por cierto son espectaculares, de Iker Larrauri, de Alfonso Soto Soria, que fueron museógrafos o como quizás se le llamó a René Darnoncourt, instaladores de exhibiciones, porque eran entre arquitectos, diseñadores industriales, curadores y museógrafos, o sea, como todo junto, y el montaje del Museo de Antropología, por ejemplo, que fue otro gran experimento. Entonces tienes el día después del 68 y de todas estas exhibiciones, pues un estado que se queda y una población urbana, chilanga, que se queda muy ufana de este gran despliegue de cultura cosmopolita, como afirmando que no somos tan ignorantes ni tan retrógrados como pensaron que éramos. Acuérdense que entre las cosas que se hicieron, pues está la Ruta de la Amistad, con todas estas esculturas que todos los países fueron donando y que estamos hablando de escultura como no objetual, y la poesía concreta, como un montón de manifestaciones culturales que mostraban el estado de avance de la cultura, de la alta cultura en México. Y a nivel de las artes populares, pues una suerte de reiteración y reafirmación de la política cultural de no intervención y amistad y de gestión de diplomacia cultural sobre todo. Y creo que eso se reafirmó en el sexenio de Echeverría. Muy especialmente, yo creo, por ejemplo, que tenemos que ver qué pasó el día después de que terminaron las Olimpiadas Culturales de las Olimpiadas 68, o sea, ¿qué pasó la noche del el día del 1 de enero del 69 en las relaciones diplomáticas y políticas con África? Porque estos son los años en los que los estados africanos se están independizando como colonias y que estamos empezando a establecer relaciones diplomáticas con ellos. Y lo que hicieron los gestores culturales en 68 lleva a mejores relaciones diplomáticas
en los años 60 y después en la década del 70. Pero como tenemos estas cosas positivas, tenemos las cosas negativas, ¿no? Porque pues la tensión con los estudiantes, obvio, no acabó con la masacre del 2 de octubre. Tienen ustedes el halconazo en los 70s. Entonces, ¿qué ejemplos nos dejó? Pues que esta tensión que vivimos en el 68 entre los movimientos estudiantiles, el Estado aplastante, en cierta forma, una sociedad civil muy descontrolada por todos los cambios que está viviendo, un status quo que está cambiando, un ethos que está cambiando en la clase media mexicana, está afectando lo que va a ocurrir después en el 72, por ejemplo, ¿no? Y que finalmente inicia una especie de desbarranco de este Estado autoritario que nos lleva a los cambios y a los movimientos civiles y de la sociedad civil en los 90. Así que lo que ocurre son pues todas estas series de movimientos continuados, si quieres, Alfonso. A nivel de conciencias, ¿cambió algo? Pues yo creo que continuó un cambio, pero yo creo que no fue solo los eventos culturales de la Olimpiada, sino como lo ve Rodríguez Curi de manera bien integral, los movimientos estudiantiles del 68 junto con la experiencia de las Olimpiadas, porque creo que historiográficamente ya es hora que dejemos de ver las cosas separadas, ¿no? Y siempre que se revisaba la Olimpiada Cultural, se sentía una culpa, o la Olimpiada, la historia de las Olimpiadas, como una culpa historiográfica horrible, porque, híjole, ¿no? ¿Cómo íbamos a hablar de esta banalidad que fue la Olimpiada frente a esta cosa tan horrible que fue la masacre del 68 y la represión del movimiento estudiantil? Vistas como las propone Rodríguez Curi, me parece que tienen una lógica crítica muy potente. Así que yo diría que eso fue uno de los impulsos más importantes. Gracias. Dura tu pregunta, muchas gracias, muy dura. Ay, muchas gracias. Desde el Facebook, el doctor Jairo manda mensajes, saludos a la profesora Débora, gracias por su participación. Yo también, ya que estamos cerrando el tiempo, quiero con preguntas en particular sobre la exposición de 2016, donde hay lo que vimos fueron unos detalles en torno a como una metamuseografía muy interesante, y me gustaría saber un poco más en algún momento sobre cómo se comunicó esa idea que presentaste, Débora, sobre la exposición como un dispositivo comunicativo, un aparato para difusión de nuestro trabajo de investigación, porque aquí en la UV, por lo menos, hay un abismo entre el quehacer de las facultades y institutos de arte y los de ciencias sociales, de que pues apenas estamos, aunque tenemos ya años de existencia como centro, apenas estamos empezando a cómo cerrar esa brecha con la participación de colegas de diferentes ramos de investigación. Yo creo que pues porque nuestro quehacer cuando hemos hecho exposiciones no la toman como algo científico, ¿no? Y esa exposición que hicieron ustedes, ese gran equipo con todos los detalles en torno a, vamos a reflexionar sobre qué tipo de maniquíes y qué dice esas formas de exposición, creo que nos dice un montón sobre qué es la cultura y la comunicación y cómo se ha presentado en todos esos, en el 68, en los años 20, en todos los siglos de colonialismo y cómo se han relacionado las artes con conceptos antropológicos y demás, ¿no? Por no decir de la política, que ya fue ampliamente expuesto en brillante y generosa plática, ¿no? O sea, tú dijiste que yo te puse como bajo presión por mi descripción, pero creo que quedó
evidente la inagotable fuente bibliográfica que tienes aquí, además de muchos otros conocimientos y una manera brillante de exponer y de juntar cabos que pues poca gente hace. Agradezco muchísimo esa conferencia. Seguramente quedamos con más temas de discusión y espero que sea el inicio de un vínculo con la maestría, no un evento único. Gracias por estar y pues gracias para todos por su participación, preguntas, comentarios y pues por estar aquí conectados. No sé, me gustaría dar la palabra al doctor Homero para cerrar este evento que es el cierre a la vez de la semana de actividades. Muchas gracias, Débora. Y pues bienvenida a tu casa virtual que en algún momento vas a ver que tenemos una casa muy bonita que vamos a estar en ello en algún momento. Gracias. Ojalá. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias, Elisa, pero no tenía pensado realmente hablar, sino solamente felicitar, ¿no? O sentirme felicitado por la exposición, por la presentación de Débora y por las preguntas que han hecho todos los estudiantes que han participado ahora. Lo que podría decir en todo caso, además de dar las gracias a Débora y a ti, Elisa, y a Alfonso, que ha estado durante casi toda la semana colaborando con nosotros, es reiterar la bienvenida a la maestría. Creo que Ricardo ha dicho palabras que ojalá seamos capaces de sostener, es decir, en el sentido de que no se hayan equivocado entrar a este posgrado, porque esperamos que el posgrado pueda ofrecerles ideas, rutas, acompañamientos que redunden en trabajos que per se son interesantes, son importantes, pero que ojalá sea feliz el acompañamiento, enriquecedor para todas las partes, ¿no? Es decir, para ustedes, desde luego, pero también para esta entidad, que la entidad se hace gracias a trabajos que renuevan el conocimiento como el que ustedes están emprendiendo ahora. A partir de la próxima semana, entonces, arrancamos ya los seminarios teóricos y demás. Así es que, pues de nada, bienvenidos de nuevo. Gracias, Elisa, por la palabra. No voy a hablar más. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por la enorme generosidad de su escucha, por sus preguntas. Tienen ustedes mi correo ahí en el chat. Recuérdenme que estuvieron en esta plática. Si me escriben, a veces tardo un poquito en contestar correos. Trabajo mucho con mis estudiantes y realmente aprendo de ellos muchísimo de lo que sé. Entonces, Elisa, no es que yo sepa mucho y lea mucho, es que solo comparto lo que aprendo de... Eso sí, tengo muchos tesistas. Entonces, de los tesistas que tengo que me enseñan un montón, y de mi red tan increíble de colegas, entre ellos la doctora Elisa Rashkin. Muchísimas gracias a todos. Disfruten su maestría, aprovechenla, comuníquense, interactúen y no dejen que la pandemia los apachurre. Échenle muchas ganas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Alejandra y a Marco por el apoyo técnico. Alfonso, Elisa, Homero, muchas gracias. A Jairo, un saludo. Gracias igualmente. Fue interesante. Gracias. Nos deja pensando mucho. Gracias.